Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Como otro lunes, de cada lunes, cada 8 días, de nueva cuenta estamos con otra añoranza de electricistas. Me he tardado mucho en presentar a ustedes una parte de esta revista Lux, porque es clara la intención. Esta revista como tal es una buena revista, pero académicamente, teóricamente, metodológicamente, no es una buena revista, excepto el capítulo 1. El resto no son hechos. Hay un locutor famoso que que es el que nos demuestra que los hechos no son verdad. Una lista de hechos sin categoría de análisis, sin interpretación, es una lista de hechos. Así es que la verdad no está en los hechos. La verdad está en la interpretación. Esta revista, que yo la recomiendo, por supuesto, son hechos que están presentes en la historia del ESME, pero a cada parte le falta una concreción. Así se llama en una teoría de la interpretación de los hechos, en un marco teórico o unas hipótesis. La parte más concreta, en este sentido, lo concreto es lo histórico social. Lo concreto no es lo que toco. En el lenguaje común, en el sentido común, lo concreto es lo que veo y lo que toco. Esto, audífono, en el sentido común es concreto. Marx, que es el autor que siempre nos guía y que ya he comentado yo, que por eso el título de la columna y de los videos se llaman Añoranzas de electricistas. Añoranzas porque se ha olvidado el concepto concreto, el marxismo. El marxismo ha perdido sentido en muchas investigaciones, en muchos libros, en muchos autores contemporáneos. Muchas tesis actuales se dicen marxistas porque hablan palabras marxistas, pero se olvidan de lo concreto. La investigación social marxista tiene que tratar de lo concreto y estos audífonos en el sentido común son lo concreto, porque es una cosa particular que se ve. El marxismo interpreta, y entonces les diría yo, estos audífonos, esta computadora con la que transmito, su concreción marxista es que es una mercancía con un valor, es una mercancía compuesta de varios elementos, donde hubo un proceso de producción de la mercancía y que tiene un uso. Yo la uso cada 8 días para grabar, para tener el micrófono, pero nunca doy explicación de lo que me ven y de cómo transmito. Siempre agradezco a Radio ESME, al equipo de Radio ESME, que logren transmitir esto. Eso es lo concreto. Hay un grupo de trabajadores, yo soy un trabajador que realizo la transmisión.
Yo lo grabo a través de esta computadora que han hecho miles de trabajadores. No sé los componentes precisos. Yo veo una pantalla, un teclado, pero lo concreto, según Marx, no lo veo. Tengo que interpretarlo, tengo que deducirlo, tengo que suponer que existe, y existe, por supuesto. Está el programador o el que idea cómo funciona este aparato. Y están los que fabrican los componentes, todos y cada uno de los componentes. Microchips les llaman. Y aquí afuera hay plástico y aquí afuerita junto al oído hay una esponja cubierta por un plástico. Lo de acá también es plástico. ¿Dónde se trabaja el plástico? Viene del petróleo y entonces toda la industria química que deriva del petróleo de Pemex es un proceso constante. Y entonces este hecho, a menos que lo platique, no pienso en eso. ¿Cuántas horas de trabajo tienen? ¿Cuántas horas de trabajo en la computadora? ¿Cuántos obreros de la imprenta trabajaron en esto? Yo escribí, pero las fotos, el papel, y dicen que el papel viene de los árboles. La industria maderera. Para Marx lo concreto es el contexto del proceso. Son procesos que se desarrollan en un contexto. Y esto, por tanto, no tienen contexto, excepto la primera parte que hablo de las formas de elección, el proceso electoral en ESME, y tomo un periodo y hablo de ese periodo general. Hablo de cómo surge, hablo de cómo hay representantes, de cuál es el quórum, cuánta gente, cuántos representantes, cuántos departamentos, cuántos salen de cada departamento para ser representantes y después cuántos tienen derecho a voto, cuántos votan, cuántos no, qué resultados son. La primera parte es la más elaborada insisto, esta verdad es parcial y que no reconoce que la historia que contamos de una manera crítica suelen ser parciales. Yo desde un principio estos videos dije, son pequeños puntos que desarrollo para dar una historia que abarque la totalidad concreta, el hecho concreto del proceso histórico social. Podría decirles, hay que ver todos los videos. Y aún así no he terminado de desarrollar el conjunto del objeto de estudio Sindicato Mexicano de Electricistas. Eh, Todos mis programas son unos gotas o partes de todo el proceso. Y entonces me he tardado porque ya les he dicho el contenido de esta revista. Los dos primeros pueden ser los mejor acabados porque hay una mayor interpretación que es crisis y contrato colectivo y el proceso electoral del ESME. Después viene las asambleas, que es el tema de estas añoranzas. Las asambleas les falta en contexto. Es una lista que son muy interesantes. Esta crónica de 4 o 5 renglones va dependiendo de lo que yo reconozco como una asamblea que tiene más sucesos, más concreción, a una que solo digo
asamblea electoral. Y entonces, si afirmo que cualquier investigación social que no tome en cuenta las asambleas, es decir, en cualquier proceso social del ESME, tienen que incluirse las asambleas en su complejidad y concreción. Solo decir que hay asambleas o que el ESME es democrático por sus asambleas es solo mencionar como ese locutor que da los hechos, como una lista que no concreta, según Marx. Entonces se tiene que concretar. A el capítulo de asambleas le falta contexto. Es, insisto, puede verse ahí y es interesante porque sí se plantean cosas, pero ahora me va a tocar presentar el ejemplo. Ya les dije que aquí están las asambleas en una lista, para que me entiendan, en una lista de notas de 1960 a 1989. Pero una lista de asambleas no es una interpretación de asambleas. Y bueno, para que me entiendan, les voy a poner unos ejemplos. ¿Y qué es lo que le faltaría? Si yo hubiera hecho este capítulo como estoy proponiendo, me hubiera salido una revista tan gruesa como esta. Pero en un primer acercamiento de los 5 años de completar la historia de la breve historia del ESME de los 70 años y completarla, aquí, encontré mm, hechos que presentados de tal forma parece que es la historia verdadera y solo es una lista de hechos. Le falta el análisis de categorías marxistas para decir es un hecho concreto histórico-social. Les voy a poner el ejemplo para que vean. Espérenme, voy a encontrar el documento. Aquí está. Para para este video hice este cuadro. El cuadro no está en la revista, pero permite dar una muestra de cómo se pueden presentar cifras sin ser datos históricos, porque hay que desglosarlo. A este cuadro le falta interpretación. Por ejemplo, bueno, primero están cuántas asambleas hubo por año. El cuadro lo saco utilizando el capítulo de asambleas. Simplemente del 60 al 69 conté cuántas asambleas. Y este cuadro por sí no lo interpreto. Yo creo que voy a hacer dos versiones de él. Lo voy a repartir como está y luego al cuadro lo voy a interpretar. Es interesante ver que lo que más, la primera impresión es para interpretar que años hay pocas asambleas. Y podríamos decir de 5 a 1 son pocas, de 6 a 10 son más, pero la máxima expresión de asambleas, las que sean más de 10. Primera hipótesis.
los años que tengan más de 10 asambleas son muy buenos de asambleas. Y ahí se cumple la hipótesis que el ESME sí funciona a través de asambleas. Si no hay asambleas y no hay actas que muestren la discusión y leer el debate concreto de las asambleas, cuántos participan, cuál es el tema y cómo se vota, pero por lo pronto el hecho de cuántos da una idea. Y entonces el año que más asambleas hay es 1987. 1987 hay 21 asambleas. Y el hecho concreto es que averigüen qué pasó en el 87. ¿Cuáles son los temas principales del 87? ¿Cuál era el comité central que estuvo en el 87? O si se quiere, el secretario general. Si atribuimos al secretario general la importancia del sujeto histórico, entonces, ¿quién era el secretario general en 87? El año de menos asambleas para ir a los extremos y para que vean que un dato, bueno, un hecho, una cifra, no es historia. Sí ayuda, pero es solo la punta del iceberg que hay que investigar. Entonces, según este cuadro, 87 es el más democrático en el ESME. El resto no lo es. El menos democrático, atendiendo a que, digamos, es la asamblea, no las elecciones, porque también habría que descartar cuando hay elecciones y se supone que todos los años hay elecciones y entonces es la diferencia de una elección que es parte de la democracia, pero simplemente es parte. Por ejemplo, ¿cuántos grupos políticos participan? Y entonces yo podría argumentar, cuando hay más grupos políticos, o por lo menos tres, hay mayor democracia. Cuando no hay grupos políticos y solo hay un candidato o una planilla, entonces me hace pensar en el PRI. Y estamos hablando del 60 al 89. Y este desglose tendría que ser de esta manera. Cada año poner el proceso histórico concreto y decir qué comité era, cuáles fueron los temas. Y la asamblea de el proceso electoral, casi siempre el 3 de julio, es el resultado del proceso electoral y, y es el resultado de saber cuántos grupos políticos, y yo diría, entre más grupos políticos democracia hay una disputa por el poder sindical, hay una disputa por la democracia. Cuando no hay, es difícil. Y les diría justamente eso, el año con solo una asamblea está aquí, es 1968. Y volvemos a la pregunta, esa una es la asamblea electoral de julio de 1968. Y entonces, ¿qué comité central? 68 es determinante por el proceso general, no por lo concreto del SMEC, pero el proceso general no afectó al SMEC o lo afectó en relación inversa a los sucesos. 1968, a partir de junio-julio, es el movimiento estudiantil. Y ya sabemos que el movimiento, que el ESME funciona a partir de las asambleas generales extraordinarias.
las mayores decisiones importantes del Sindicato Mexicano de Electricistas se dan a partir de asambleas generales extraordinarias. Y entonces 68 solo tuvo una asamblea electoral y no hubo asambleas. Por tanto, he dicho yo que el 68 no contó formalmente en apoyo al movimiento estudiantil, porque la única asamblea que existe ahí es electoral. Revisando el año, uno encuentra que no hay asambleas extraordinarias apoyando al movimiento. Y hay un rumor o hay un chisme de pasillo que dice que el ESME apoyó a los estudiantes. Y yo les diría, formalmente no hubo apoyo. Tan no hubo que queda claro en este cuadro. Solo hubo una asamblea. Y si fue tan agitado el año, era para que hubiera varias asambleas. Este cuadro interpretado ya me dice mucho de lo que pasó. Y entonces le diría, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Presentar el cuadro y empezar a interpretarlo. Los hechos no son historia. El dato interpretado es dato histórico. Y entonces les voy a leer los años en que hubo hasta cinco, de cinco a una asamblea. Y piensen qué periodo es, piensen qué comité, o si se quiere más en lo específico, qué secretario general. 1965, cinco asambleas. 1968, una asamblea. Vean el cuadro, espero que lo puedan ver. 69, tres asambleas. Y les digo de principio, el 65 al 69, el presidente es Gustavo Díaz Ordaz. Y justo cuando se lanza la candidatura de Díaz Ordaz, el ESME va y propone la candidatura. Oh, Cuando es electo, el ESME acude al PRI a votar para que salga electo Gustavo Díaz Ordaz. Y en su primera presentación pública, Gustavo Díaz Ordaz llega un 14 de diciembre, chequen, busquen el año, y se presenta en la fecha de aniversario del ESME como invitado especial Gustavo Díaz Ordaz. Sin embargo, en 66 hay 18 asambleas. Bueno, los únicos años con pocas asambleas después de esas 1975. O sea, 68, una asamblea, 69, tres asambleas, 75, cuatro asambleas. Hay dos de seis asambleas, 71 y 73. Pero vean el cuadro y se van a dar cuenta. En total hubo 340 asambleas. ¿Cuántos años fueron del 60 al 89? 20 años. Y entonces la lista, o en este caso, la cantidad de asambleas, sin agregarle un contenido, no es historia, son hechos. Y los hechos, como dice el locutor, no son la verdad. Los hechos
hechos que están aquí, esta lista de cantidad de asambleas, no es verdad histórica, es parte de la verdad histórica, pero le falta. Bueno, espero que entiendan esta interpretación y este modelo. Y ojalá me dé tiempo de explicar el cuadro como lo estoy haciendo aquí. Voy a poner unos ejemplos de lo que aparece en la revista, de lo que aparece en esta revista Lux. No tiene caso que repita todo el capítulo porque pues le diría, consulten la asamblea. 75 años del ESME a la biblioteca. Seguro que en la biblioteca está. Pero a un ejemplo. La primera que tomé es la primera que aparece en el capítulo 1960, enero 7, Asamblea General Extraordinaria de Pacto de Solidaridad y Ayuda Mutua entre el ESME y el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Telefonistas y electricistas hacen un pacto y se hace en la Arena Coliseo. Es decir, Antonio Caso 45 no fue suficiente para que llegaran electricistas y telefonistas. Y se hizo en la Arena Coliseo. Espero que todos conozcan la Arena Coliseo, que está atrás de Santo Domingo y que es más famosa por sus encuentros de box y lucha. Y en el detalle diría yo cuánto habrá cobrado el propietario, ha de ver un propietario de la Arena Coliseo que renta. Y lo otro hay que decir, cuántas veces en la historia que ustedes conocen del ESME han acudido a una arena coliseo, a una arena como la Arena México, a un lugar donde necesitan caber todos. Yo ya sé cuál, seguramente todos fuimos ahí. Yo fui, pero no les voy a decir cuándo. Esta asamblea, así como está falta desarrollar, es decir, si hubo un pacto de solidaridad y se discutió en asamblea, seguro llegaron los telefonistas, seguro se leyó el pacto de solidaridad, seguro se tuvo en cuenta los puntos y se abordaron cada uno de ellos y se discutió y finalmente pudo haber sido modificado o no, pero en en estos dos renglones no hay ningún dato extra. Así están todas las asambleas. Y con eso hice casi 20 páginas, porque como ya vimos, hubo 340 asambleas del 60 al 69, y es una lista de hechos. Y cada hecho no es necesariamente un dato histórico. Falta ver qué quórum hubo en esta asamblea, cuántos trabajadores estuvieron representados, cuántos integrantes. Y si además, como pacto, primero hubo una legislativa de pactos para después convertirse en Asamblea General Extraordinaria, ¿a qué hora empezó en la Arena Coliseo y si se llenó? Los presentes del comité de telefonistas y los presentes del comité del ESME y los representantes, si iban como delegados o como representantes departamentales. Todo eso no está narrado.
Siguiente dato, perdón, siguiente hecho. Pasamos de enero, que acuérdense, enero 7, a abril 22. Lo voy a leer y luego yo estoy haciendo comentarios, pero no he terminado, simplemente ya me llegó el lunes y pues tengo que presentarles a ustedes lo que estoy diciendo, lo que estoy comentando, que los hechos no son la verdad histórica. A pesar de que un locutor todas las noches y que diga la verdad está en los hechos, mentira. Abril 22, Asamblea Local, fíjese, Asamblea Local. ¿Quién en su memoria sabe cuántas asambleas locales les tocó asistir? Simplemente por hacer asamblea local quiere decir que antes se practicaban más las asambleas locales. Cuando dejaron de hacerse, también les diría, revisen esto y podríamos encontrar cuándo sucedió eso. Bueno, desfile del 1 de mayo. Y aquí hay otro dato que nos puede ayudar. Es probable que todas las asambleas para discutir el 1 de mayo sea asamblea local y entonces de inmediato uno recuerda estatutos y entonces dice si en el DF fue local, en las 11 divisiones seguro hubo asambleas locales. Y entonces Necaxa por sí misma hizo su desfile en Necaxa. Temascaltepec, Toluca y Pachuca lo hicieron respectivamente. Hicieron sus asambleas locales y sus 1 de mayo fueron en sus ciudades, en sus pueblos. De Necaxa sabemos que sí, hasta la calle donde se hace el desfile se llama precisamente 1 de mayo. Hoy esa calle ya es conexión directa con Huauchinango. Esa calle que ya es una carretera y de repente ya es la calle 1 de Mayo en Necaxa, es asimismo el lugar donde se había, hoy no he ido, pero bueno, donde se hace el desfile del 1 de Mayo. Básicamente se invita a las escuelas de primaria y a ese desfile de primaria se unen los trabajadores electricistas como asamblea local. Y entonces me faltaría ir a checar a cada delegación su libro de actas para que diga lo que estoy afirmando. Pero si aparece local en la capital, seguramente aparece asamblea local en las divisiones. Bueno, después de asamblea local, desfile de 1 de Mayo, dice, se aprueba la asistencia del 100% de miembros, o sea, todos los electricistas de la capital tenían que ir al desfile del 1 de Mayo. A la asamblea general llega, perdón, a la asamblea local, perdón, llega el secretario general de los telefonistas, Agustín Abesia, quien informa del estallido de su huelga general por la revisión del propio contrato colectivo de trabajo. Y en un momento dado, los telefonistas indican que se van a estallar la huelga a las 12 horas, pero que al estallar la huelga, la empresa fue requisada inmediatamente por el gobierno y ya no pudieron hacer nada. También acude Rafael Galván, secretario general
También acude Rafael Galván, el secretario general de la FENTICE, de la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria y Comunicaciones Eléctricas, pues considera que debe darse todo el apoyo posible a los telefonistas y la Asamblea ratifica el acuerdo del 6 de abril como huelga por solidaridad. Se acuerda que se acude el 25 de abril a la Secretaría del Trabajo para entregar el emplazamiento de huelga por solidaridad. Aquí nos falta escribir sobre los telefonistas y su conflicto. Bueno, primero que nada, narrar toda la asamblea. ¿Cuánto duró la asamblea? ¿Cuántos representantes llegaron? ¿Quién de telefonista tomó la palabra? ¿Y quién, además de Rafael Galván, tomaron la palabra por parte del otro grupo de electricistas? ¿Quién del ESME tomó la palabra? ¿Quién era el comité en 1960, abril 22? Y eso nos falta. Y entonces, otra vez está el párrafo como un hecho sin explicación. También dice, la Asamblea ratifica el acuerdo del 6 de abril por la huelga por solidaridad. Entonces, se va a ir al mitin 25 de abril porque dicen que sí se van a ir a huelga por solidaridad. Y entonces yo pregunto de nuevo, ¿de estas épocas alguien vivió la huelga por solidaridad? ¿Alguien recuerda que Telefonista se haya ido a huelga general y que el ESME le haya apoyado? ¿Alguien recuerda en el salón de actos a el secretario general de Telefonistas, el secretario Rafael Galván de Electricistas y saber cómo hablaba el secretario general del ESME? ¿En qué temas trabajó? ¿Cómo los trabajó? Y este dato, perdón, este hecho, sin esas explicaciones, es interesante. Pero ¿cuántos de los trabajadores, para reconocer una memoria histórica, unos espacios que alguien dice, hay espacios de memoria? ¿Cuántas veces acudió Rafael Galván al ESME y quién lo recuerda en ese espacio de memoria? Yo recuerdo mucho, sí, conocí a Rafael Galván en el ESME, pero el que más me recuerda cómo hablaba, cómo planteaba las cosas, cómo lograba que todos nos quedáramos callados en la asamblea, fue un secretario del exterior, Luciano Galicia. Su nombre completo, Luciano Galicia Santiago. En la época que yo lo conozco, solo decían que había sido maestro, que había sido profesor de primaria y que hubo un movimiento de maestros y entonces llegó y fue aceptado inmediatamente por solidaridad porque no tenía trabajo y Luciano Galicia Santiago entonces se integra como trabajador electricista. Era del grupo de gente que trabajaba en las oficinas centrales. No me acuerdo si en tesorería, creo en tesorería. Luciano Galicia Santiago era un orador, como se dice luego, de los antiguos. Excelente, y todos sabíamos, bueno, por lo menos el círculo cercano con el que yo trabajaba, platicaba y hacía investigación, que Luciano Galicia era maestro. Al final de los 80, me entero
de un dato increíble de Luciano Galicia, porque además era muy amigo de Agustín Sánchez de Lin. Y también sabíamos entonces que era trotskista. Agustín Sánchez de Lin, cuando fue el secretario general, presumía, bueno, decía, no presumía, decía que era marxista, pero además agregaba que era trotskista. Y a la larga en esos años, Luciano Galicia Santiago colaboró muy de cerca con Agustín Sánchez de Lin. Entonces yo sabía que eran trotskistas. Y lo que no sabía, y es el dato que yo recupero hacia fines de los 80, algo increíble que es para contar otra historia. Seguramente todos han hablado de León Trotsky o saben que existió León Trotsky, el líder más importante junto con Lenin de la revolución bolchevique en Rusia. La revolución que pasaba mientras ellos hacían su revolución, Lenin y Trotsky, en la Rusia zarista, que después fue la República Soviética, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. El Ejército Rojo fue dirigido por León Trotsky. Por avatares del destino traidor de Stalin, Trotsky tuvo que exiliarse de la Unión Soviética y llegó a México. Y los trotskistas mexicanos le consiguen un primer secretario que ayude a trabajar a Trotsky en México. Permítanme. Y ese primer secretario nombrado por los trotskistas mexicanos fue Luciano Galicia Santiago. Y creo que duró 2 meses de secretario de Trotsky. Trotsky no lo soportó. No he encontrado por qué razón. No sé las razones. Lo único que estoy seguro es que no duró mucho. El contacto de Trotsky con el primer trotskista para ayudarle en sus trabajos, supongo como secretario, supongo para conseguirle material o supongo también para conseguirle libros, noticias y demás. La historia dice que fue secretario, yo creo que fue una especie de ayudante de investigación, pero Luciano Galicia no duró. Desconozco si es la época en que era maestro. Yo nada más sé que era un cuadro profesional del movimiento trotskista mexicano y que no funcionó. Y también sabemos que Diego Rivera y Frida Kahlo, comunistas y trotskistas, ahí sí desconozco si fueron ellos los que le consiguen a Luciano Galicia, pero la sorpresa es que a quien yo considerara tenía en la mira, casi en un pedestal, como buen militante y buen orador, Luciano Galicia Santiago, resulta que Trotsky lo había corrido. Para el mayor trotskista conocido del mundo, Luciano Galicia, cero a la izquierda. Pero yo no lo supe hasta años después. Es decir, cuando yo lo conozco, para mí también era muy buen militante y sabíamos que era marxista, trotskista. Y Trotsky dijo, no, no es trotskista. Trotsky tiene demasiados escritos haciendo evaluaciones, apreciaciones de los trotskistas en México y como tal el movimiento trotskista en México nunca le agradó al propio Trotsky. Rafael Galván, que está citado aquí en la Asamblea de abril 22 de 1960, también era trotskista. Y ya les he dicho que
En 1958, durante el movimiento ferrocarrilero, en la huelga que Demetrio Vallejo y Valentín Campa realizan en los ferrocarriles nacionales de México para aumento de salarios y por la democracia sindical en su sindicato, el conflicto más fuerte fue el 58, en la segunda mitad del 58, y en la huelga estallada septiembre-octubre del 58, Demetrio Vallejo acude con los electricistas en ese momento organizados en la Confederación Mexicana de Electricistas, y quien dirige la Confederación Mexicana de Electricistas son dos trotskistas, Rafael Galván y Agustín Sánchez de Lin, y le niegan el apoyo a Demetrio Vallejo. La huelga del ferrocarrilero se rota y la mayoría de sus dirigentes son encarcelados. En 68 todavía, el líder político más reconocido en México, Demetrio Vallejo, ferrocarrilero, estaba en la cárcel. Y cuando sucede que acude por huelga solidaria con los electricistas, con Rafael Galván de la Fentice y con Agustín Sánchez del ESME, unidos en la Confederación Mexicana de Electricistas, caput, dijeron que no había condiciones subjetivas, es decir, que no había conciencia de clase en el movimiento obrero y que por tanto no se le podía ayudar a Demetrio Vallejo. Y que por tanto Demetrio Vallejo no había leído, interpretado de manera correcta las condiciones concretas de su huelga y la condición política de las fuerzas en 58. Y como él no había tenido una mirada correcta del proceso político del 58, lo iban a quebrar y que por eso no lo apoyaban. Es decir, los dos trotskistas más reconocidos en 58, Galván y Sánchez de Lin, no apoyan a Demetrio Vallejo, que en aquel tiempo había sido expulsado del Partido Comunista y había creado su propio partido. Es decir, dos de izquierda no apoyaron a otros de izquierda. Y parece que es el lema crítico de la izquierda en México, que un tal José Revueltas platica muy bien que las discrepancias de la izquierda son como este tipo. Dos trotskistas no apoyan al comunista Vallejo. Revueltas escribe Ensayo de un proletariado sin cabeza para explicar cómo no hay conciencia de clase ni entre comunistas. No hay apoyo solidario entre comunistas. Demetrio Vallejo y Valentín Campa originalmente fueron del Partido Comunista, expulsan a Demetrio Vallejo y crea su propio partido. Y están los dos electricistas, el de la Fentice Galván y el de Lesmes Sánchez de Lin, también de izquierda. En el momento en que hay las condiciones para que la izquierda de estos movimientos sindicales consolidaran un triunfo, los troscos, pero tendría que agregar los trotskistas mexicanos de la época, descalifican a Galván. Y entonces fue cuando yo pensé, Trotsky tenía razón. En esa época, Luciano Galicia ya era parte del comité de Agustín Sánchez de Lin. Fíjense nada más lo que estoy diciendo de dos párrafos de la Asamblea 22 de abril de 1960. Todo eso que acabo de decir lo podía explicar aquí, para que entiendan que estos 8 renglones son hechos y que falta el contexto para que sean objetivamente historia concreta y social.
porque la historia concreta y social es también política. Y eso es lo que le falta al capítulo. Se puede leer con interés, pero es para que quien lo lea diga, ah, voy a revisar este día, voy a ir al libro de actas, voy a pedir permiso o voy a buscar en periódicos y saber qué significaba lo que antes había sucedido. El pacto de solidaridad ayuda mutua porque el primer párrafo en los hechos muestra que parece que el pacto de solidaridad sí se va a realizar entre telefonistas porque Agustín Besia Escobedo es el secretario general de telefonistas y en enero habían firmado telefonistas y electricistas el pacto por solidaridad. Y llega al pacto también el otro electricista, su organización, Rafael Galván. Y volvemos a repetir, o vuelvo a repetir, cualquier trabajo de investigación que no tome en cuenta las asambleas comete un error. Aún presentadas así, yo les diría, en estos años, con 340 asambleas, ningún proceso es igual, porque en un tiempo no hubo asambleas. Y entonces, como ya dije, uno de los años más cruentos o álgidos o politizados del momento fue el 68. Y el ESME no hizo ninguna asamblea general extraordinaria, tampoco una asamblea local. Bueno, mayo 31, otra asamblea general extraordinaria. Debemos recordar que el ESME solo tiene dos asambleas ordinarias. En julio, para la toma de posesión del comité recién electo, y en diciembre para la asamblea de informes. Solo hay dos asambleas ordinarias. Cualquier tema, desde 1956, cualquier tema importante tiene que ser en una asamblea general extraordinaria. Todas las asambleas, todas las decisiones importantes del EME son en asambleas generales extraordinarias. Y entonces tendríamos que leer el estatuto a ver si hay una diferencia entre la ordinaria y la extraordinaria. Pero se los dejo de tarea. Dice esta asamblea de mayo 31. Se discute el conflicto por la empresa, dadas las repercusiones de la semana de 40 horas para los compañeros de la clase A. Vean, 40 horas para la clase A. Y aquí automáticamente tenemos que pensar que hay que estudiar ese punto. Todos los demás compañeros ya tenían las 40 horas o solo se iba a obtener las 40 horas para la clase A. ¿Qué significa los compañeros de clase A para que tengan que tener 40 horas de trabajo? La demanda de 40 horas por estas épocas está de moda. Quiere decir que han pasado de 1960 a la fecha 40 años al 2000 y 26 años del 2000 del siglo presente. Y ya en el ESME se discutía las 40 horas. Dice al seguida, además de que con motivos del mitin en Verónica, la empresa descontó los días 23 y 24, o sea, les descontaron el salario como tal de 2 días, porque hubo un mitin apoyando la demanda de 40 horas. Es llamativo. Por eso les digo,
Estos, perdón, párrafos son la punta del iceberg y hay que investigar. Por eso es interesante la lista, porque te da un esquema para investigar. Pero desde ahí es donde yo saco que no investiga asambleas con profundidad, o bueno, como hecho concreto, como dato histórico, pues toda la historia que hayan leído no es concreta. Sobre el primer punto, se otorga un voto de confianza para que el Comité Central aplique las medidas convenientes, es decir, si se presiona o no, se hacen mítines, se hacen suspensión de labores, bueno, en fin. Sobre el segundo, se argumenta que son sacrificios innecesarios de la lucha obrera y no se haría nada. Es decir, hicieron el mitin, les descontaron y es parte de la lucha obrera. ¿Quién recuerda que alguna vez se hayan quitado su salario por la lucha obrera? La Asamblea aprueba, por otra parte, se emprenda una lucha contra el alza de las tarifas eléctricas. Les digo que por eso es interesante, es punta de iceberg. Permítanme, esta asamblea, y entonces hay tres elementos que están discutidos ahí, que debería yo ir a la asamblea del 31 de mayo de 1960 para averiguar cómo está el asunto de las 40 horas, cómo está eso, qué mitin hicieron, qué actividades sindicales para que les contaran 2 días, qué hicieron, cómo lo hicieron, a quién les descontaron el día 23 y 24 de mayo. A los de clase A no se dice, pero al final el último renglón dice que hubo discusión sobre las tarifas eléctricas y entonces da la premura, da gusto de ir a ver el libro de actas para saber qué pasaba con las tarifas eléctricas. Sabemos que era un problema en cierto momento, pero no sabíamos, yo desconozco, que ya en 1960 hubiera ese problema. Asamblea del 8 de julio. Esta también es muy bonita. Dice Asamblea General Ordinaria de Informes, fíjense. Ahora va a haber dos, como yo dije que había una, ahora va a haber dos, pero creo que tiene su explicación. Dice Asamblea General Ordinaria de Informes, Auditorio del ESME Antonio Caso, y dice lo siguiente, presentan sus informes, fíjense, van a leer sus informes, el prosecretario de Jubilados, el de sucursales, el de escalafones, el de obra determinada, el de divisiones y el del trabajo. Todos los prosecretarios llegan al salón de actos a leer su informe. Tienen que escribirlo y ante asamblea presentan su informe. Y también presentan su informe los secretarios de servicio médico, de actas y acuerdos, tesorería, economía estadística, educación y propaganda. El secretario del Exterior, el del Interior, todos, el secretario de Justicia, perdón, las comisiones, presentan el día 8. Y al día 14, perdón, me adelanté, presentan su informe tres secretarios, Exterior, Interior y General.
Es decir, antes todos presentaban su informe por escrito, todos los miembros del Comité Central presentaban su informe. 8 días antes llegaban todos los miembros menos exterior, interior y general. Y el mero 14, no solo el secretario general, sino el del exterior, el del interior y el general. Para ir y leer o para que reconozcamos a cuántos les tocó, que es todos el comité central, presentaran su informe. Es para también investigar cuándo tiene que hacerlo solamente el secretario general. En fin, es interesante esta cuestión, que todos tienen que presentar su informe. No, yo recuerdo todavía que llegué a ver informes así. Y entonces, además de eso, tomaron la protesta, tanto todos los que ganaron el día, no, perdón, la protesta sí son todos. La nueva planilla, recordemos que la mitad vota y la otra mitad se queda en casa. En julio 22, Asamblea General Extraordinaria. Insisto, todos los asuntos se resuelven en Asamblea General Extraordinaria. Tan solo saber qué ha pasado los últimos. Yo no he tenido tiempo, pero el compañero Avelar de Secretaría de Acuerdos ya estábamos de acuerdo en que los primeros años de la resistencia me iba a prestar sus asambleas para tener una perspectiva de la posición desde el lado de las asambleas del ESME, para ver quiénes debatían, cómo se debatía, quiénes hablaban más, quiénes no hablaban, porque finalmente ahí están los procesos sindicales o la lucha del poder sindical electricista. Bueno, en julio 22 se trata el conflicto de la semana de 40 horas de la clase B y el convenio de ingenieros. Ya hay dos asuntos. Por lo que se ve, las 40 horas siguen en debate y se acuerda no trabajar. A juicio del Comité Central, los excedentes en las sucursales en el momento oportuno que consideren el comité con los problemas actuales y tomar otras medidas departamentales, las definirá el Comité Central junto con el proceso. Dirección discutiendo el asunto. Y entonces, como es la clase A sucursales, sería interesante cuáles trabajadores y cuáles representantes destacaban en la discusión y sobre todo ver que no iban a trabajar y probablemente por no trabajar les iban a descontar el día. Septiembre 21. Septiembre 21, Asamblea General Extraordinaria, toma de protesta de la Comisión de Trabajo. Bien,
Septiembre 21, toma de protesta de la Comisión de Trabajo y Consideraciones sobre la nacionalización de la industria eléctrica. Es decir, ya estaban avisados que se va a nacionalizar. Se acordó, se realice una concentración el 27 en Verónica después de un desfile desde Artes hasta el Zócalo. Es decir, ya saben que la nacionalización es el 27 de septiembre y hay que hacer cosas. Se va a hacer una gran concentración en el Zócalo. Entonces, para ir a ver los periódicos, para ir a ver a López Mateos y cómo nacionaliza, se le van a entregar al presidente, que en ese momento es Adolfo López Mateos, y que va a nacionalizar la industria, este pliego de peticiones. Uno, no intervención de los funcionarios de la empresa en los asuntos internos del sindicato. Yo siempre les digo que cuando uno lee un pliego hay que ver la contra, es decir, que no intervengan los funcionarios. Por lo tanto, los funcionarios, las autoridades de la empresa ya se están metiendo en cosas de política laboral o de relaciones industriales o relaciones sociales de producción. Dos, soluciona los problemas obrero-patronales de 40 horas de la clase A y el caso de los ingenieros. Hay que ir a buscar qué es el problema de ingenieros. Y por lo que se menciona por lo que se menciona de las 40 horas de clase A, parece que son en las sucursales. Así es que ya hay sucursales muy activas y se les está cargando la mano. Tres, desaparición de los puestos de confianza. Esos son a los que se les está pasando la mano. Cuatro, eliminación de obras. Bueno, perdón, de los puestos de confianza hay que quitarlos. Eliminación de las obras por contrato, es decir, hay contratismo, hay empresas particulares que están realizando el trabajo de los obreros que están ahí. Por eso les digo que es un índice, una guía, porque entonces hay que ir a buscar al momento en dónde estaba el contratismo. Y por tanto que pueda haber una manera de contrarrestarlo y expulsarlo, que las obras de contrato o contratismo desaparezcan. Cinco, servicio médico. O sea que hay una problemática que necesitamos averiguar. Y a los que no vayan al acto de concentración al Zócalo se aprueba 2 días de descanso, 2 días de descuento, perdón, 2 días de descuento de salario a los que no vayan al mitin. Bueno, ya está dicho. Y bueno, ya nada más les voy a leer este porque se me acabó el tiempo. El mero 27 también se hace asamblea general. Es decir, por la mañana hubo la gran presentación de López Mateos de la nacionalización de la industria eléctrica. Y por la tarde se conmemora la industria eléctrica y asiste el presidente. No solo estuvieron juntos, sino que además llega el presidente al Salón de Actos de Artes número 45. Y no está el discurso de Echeverría, pero
podríamos hacer un resumen de lo que dijo. Él, Luis Aguilar Palomino, frente al presidente, le dice, muchos días de estos, le insiste, no queremos merinos en la industria eléctrica nacionalizada y estamos contra el contratismo. Aquí tendría que explicar que Merino fue un gerente regional de Pemex y que lo terminaron corriendo y expulsando porque robó del presupuesto en una zona de Veracruz. Se apellidaba Merino y por eso estaban pues en contra. Siguiente asunto, declina ser miembro del Consejo de Administración de la nueva empresa Luis Aguilar Palomino. Sería bueno leer sus argumentos, pero híjole. Trabajador, hay el último punto, o sea, no quiere ser parte del Consejo de Administración porque dice yo soy sindicalista y me debo a los trabajadores. Es la decisión en septiembre 27 de 1960, cuando López Mateos tomó la decisión. Yo no sabía que, yo no sabía exactamente cómo funciona el Consejo de Administración, pero sí es como todos los consejos. Es por votos y la mayoría de consejeros en una administración o empresa pública o paraestatal es quien define el camino y en esta empresa el último punto es crucial y que va a seguir apareciendo en estas fechas. Trabajaremos por la unidad de los trabajadores electricistas con las bases de independencia y democracia. Bueno, de nueva cuenta, para desarrollar cómo era el contratismo, para saber qué es el miembro del Consejo de Administración y averiguar cuánto se les pagaban los miembros del Consejo de Administración y saber si el Consejo de Administración era independiente de CFE o de la Secretaría de Mina, de Energía de aquella época. Y finalmente, ver los procesos de unificación de los tres sindicatos electricistas. Insisto, las listas de asambleas y contenido son los hechos por encima, los hechos superficiales. Y la mirada correcta, concreta, tiene que ser cómo funciona realmente la democracia y es en las asambleas. No en decir es democrático por tener asamblea. Tenemos que ver cada una de ellas en un momento determinado o por lo menos nombrar cuántas y cuál fue el tema de esas asambleas. Yo antes le ponía cantidad de representantes, con cuánto era el quórum y cuánto era la totalidad, y sacaba un promedio. O sea, si realmente era importante la presencia de los representantes o había lugares en que los representantes salían por su cuenta al baño. En fin, se me acabó el tiempo. Seguía la presentación de ternas y cómo se creó el STERM en octubre 28.
O sea, Galván deja la federación y se crea el Ester, Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. Y ya comenté yo que desde la federación, la Ventice, el Ester y la tendencia democrática, solo hubo un secretario general, mientras en el ESME estuvo cambiando cada determinado periodo de años. En fin, se me acabó el tiempo. Agradezco a todos ustedes y con esta añoranza de electricistas me despido de los 75 años del ESME. Envíen a victorsanchez@políticas.unam.mx solicitándome este documento que acabo de presentarles, de leerles a todos ustedes. Si me hacen el favor, se los puedo enviar por correo. Políticas UNAM, Víctor Sánchez, políticas.unam.mx. Muchas gracias. Por ahí nos encontraremos sin duda alguna.